ETFs. Si estás investigando o apenas empezaste a ver qué onda con las inversiones, cómo empezar, es muy probable que hayas encontrado en la red o hayas escuchado a tus amigos hablar sobre los ETFs. Pero si tu pregunta es ¿qué rayos son? Pues este es el video indicado porque vamos a hablar sobre los mitos y verdades de los ETFs, qué son, cómo funcionan, para quién son una buena inversión y pues hablar de también las leyendas urbanas sobre los ETFs o fondos también de inversión. Bienvenidos a este canal de Financially Fit Club. Soy Chiu, su coach financiero, y comencemos. El primer punto es definir qué es un ETF. Y pues un ETF es un fondo, pero es un fondo que cotiza en la bolsa de valores. Porque su acrónimo, un ETF es un acrónimo, es un Exchange Traded Fund. Entonces, obviamente es un fondo que cotiza. Ahora, pues este fondo, ¿qué va a hacer? ¿O qué significa que sea un fondo? Pues para eso tenemos una analogía, que es una pizza. Y aquí vamos a saltar un paso incluso antes, que es hablar sobre los fondos de inversión. Porque como dijimos, un ETF es un tipo de un fondo. Entonces, un fondo de inversión lo que hace es jalar el dinero de muchas personas para poder armar una inversión. Que en este caso la inversión sería tu pizza. Digamos que los ingredientes van a ser lo que va a llevar la pizza. Puede ser de muchos sabores diferentes. Y de hecho ya hablamos de esto en un tema anterior, pero vamos a retomar la analogía para explicar y también definir la diferencia o mostrar la diferencia entre los ETFs y unos fondos mutuos, que normalmente llegan a compararlo mucho de cuál es mejor, ETF o un fondo mutuo. Ahora, pues como tal vez decidiste, bueno, no quiero hacer la pizza por mi cuenta, prefiero buscar a un experto o un chef que me ayude a armarla, pues en este caso pues buscas a los chefs en las pizzerías, que en este caso serían las instituciones financieras que hacen esas pizzas, que podrían ser empresas como Vanguard, Fidelity, BlackRock y muchas otras más. Estas pizzerías, pues como les dije, casi todas van a tener pues su listado o su menú de pizzas, y ya uno va a definir, bueno, si me gusta la pizza de pepperoni, que es como la más popular, seguramente cualquier pizzería va a tener ese sabor en su menú, en su listado. Y seguramente va a ser muy similar en prácticamente cualquier sitio. Aquí lo que importa pues es definir qué es lo que estás buscando, qué tipo de pizza, qué sabor buscas. Pero bueno, si ya me están siguiendo con la analogía, pues obviamente el chef va a definir cuántos pedacitos de pepperoni le va a poner a cada pizza, cuánto tomate o cómo lo va a cocinar o sazonar para que tenga un mejor sabor. Pero en esencia, si todos van a comer una pizza de pepperoni, va a ser muy similar en cualquier otro punto. Ahora aquí, si ya quedó bien claro esta analogía, aquí ya podemos empezar a pasar al siguiente punto, que es cuál es la diferencia entre un fondo mutuo y un ETF. Porque aquí son dos cosas importantes. El primer punto, que es la diferencia principal, es sobre cómo están o cómo uno puede comprar. Ya sabemos que queremos una pizza de pepperoni. Ahora, si quisiéramos comprar una pizza de pepperoni de un ETF, ese se puede comprar en cualquier momento en el que el mercado está abierto. Porque como sabemos, está cotizando en la bolsa, pero la bolsa normalmente, pensemos en la bolsa de Estados Unidos, entonces la bolsa normalmente abre de 8:30 a 6 p.m. En ese horario es donde puedes comprar el ETF. En cualquier horario, y si tal vez la pizzería te dice, bueno, esta pizza al inicio a las 8:30 va a costarte $10, pero por X razón o por circunstancias de los mercados a las 12 subió a $12, pues te va a tocar comprarlo a diferentes precios en cada horario. Puede que te convenga, puede que no te convenga, pero solamente en ese rango es donde puedes hacer la compra de estas pizzas. Mientras que un fondo mutuo, estos solamente se pueden comprar o meter tu orden una vez al día. Aquí, pues sí, una vez al día la pizzería te va a decir, ok, hoy tenemos esta pizza de pepperoni que cuesta este precio y va a ser el precio por todo el día. Y ya uno decide si lo compra o no.
y al día siguiente van a volverte a actualizar si el precio ha cambiado, si sigue en el mismo valor, si bajó, si subió, pero es una vez al día. Eso para mí es la diferencia principal en esencia, porque más adelante hablaremos de otros mitos, pero esto es en esencia cómo uno puede comprar esas pizzas, porque los dos tienen una estructura distinta. Si bien ambas pueden ser del mismo sabor y prácticamente con los mismos ingredientes, la forma en que puedes comprarlo va a variar. Puedes meter tu orden una vez al día con un fondo mutuo, o puedes comprarlo en cualquier momento, pero únicamente en el momento en el que la pizzería está abierta. Ahora, si ya quedamos bien claro con esta diferencia, ahora sí podemos pasar a los mitos principales. El mito número 1, y que es el más común, es sobre el precio. Porque normalmente si uno busca en línea van a leer que los ETFs o todos los ETFs son más económicos que los fondos mutuos. Y es un mito porque la mayoría sí llegan a ser más económicos, pero no. O sea, también existen ETFs que son un poco más caros, o también existen fondos mutuos que son muy económicos. Ahora, ¿qué significa este precio? Que es el precio que la pizzería te va a cobrar por armarte esa o por prepararte esa pizza. En un fondo mutuo, ¿por qué está el precio normalmente más elevado? Pues porque ahí sí hay un chef que va a estar diseñando la pizza, ver si lo sazona más o no. Normalmente, no siempre, pero normalmente un ETF, ese listado de ingredientes y la forma de hacerlo es muy automático, es como si fuera un robot preparando todo, y ahí nunca va a haber una variación, y eso hace que pues, sabemos que cuando hay automatización de cosas, los precios bajan, mayoría de las veces. También existen algunos ETFs donde hay una persona física eligiendo cómo va a quedar esa pizza o no. Ese es el mito número 1. En promedio, la mayoría de los ETFs se encuentran en un rango menor al 0.5% anual. Mientras que los fondos mutuos en promedio también están en un rango de un 1% anual. Pero como les comentaba, podemos encontrar tanto fondos mutuos con incluso precios mucho más bajos, de 0.2%, he encontrado incluso más bajos, y también ETFs pegándole al 1% anual. Aquí, si van a encontrar o si van a buscar una pizza muy genérica, que lo pueden encontrar en cualquiera de los dos puntos, ahí sí probablemente sería buscar el más económico, porque si los ingredientes van a ser siempre los mismos, pues ahí no hay ningún problema. ¿Cuándo vale la pena buscar algo un poco más caro? Es cuando busques un tipo de pizza que sea muy específico, que algunos ETFs tal vez no lo tendrán, o que tal vez hay una pizzería que dices, no, esta pizzería, porque este chef sabe encontrar los mejores ingredientes en un mercado orgánico y que tiene un sazón especial, y que ninguna otra pizzería la tiene, pues no, probablemente ahí sí vas a decir, bueno, aquí sí vale la pena pagar ese extra porque sé por lo que estoy pagando. Podemos complementar, no es siempre voy a comprar el mismo tipo de pizza, no siempre comes en Domino's, a veces compras una pizzería en un restaurante un poco más especializado que en otro. Entonces no hay una mejor que otra, todo depende de qué es lo que estás buscando. Bueno, y muchas veces me preguntan, ¿qué tiene mejor rendimiento, un ETF o un fondo mutuo? Y ahí pues ahí no diría tanto que es un mito, simplemente es que la gente todavía no comprende al 100% de qué estamos hablando. Aquí el rendimiento pues depende de qué tipo de pizza estén armando, porque podemos tener, ya si queremos hablar un poco más a fondo de cosas más específicas, decir, ok, en este caso nuestra pizza de pepperoni va a ser, porque como es la más popular que en casi cualquier lugar se encuentran, ya hablando de instituciones financieras, el ETF que prácticamente todos van a tener es un ETF de acciones de Estados Unidos. Y que normalmente, pues, la receta que se usa para armar una pizza de empresas americanas es utilizando una lista o una guía, un índice se le llama, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que en este caso es el Standard & Poor's 500 o S&P 500.
O sea, esta lista la armó la empresa Standard & Poor's y ellos decidieron poner, ok, para saber cómo está la economía de Estados Unidos, vamos a poner un listado de las 500 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos. Y podemos pensar que esta es nuestra pizza de pepperoni. Entonces, si queremos comprar esta pizza, podemos comprarla de dos formas que ya les mencioné, a través de un ETF o de un fondo mutuo. Sin embargo, como va a ser un listado de estas empresas y no va a haber mucho que variarle porque solamente queremos pues una pizza de pepperoni de esto, ahí sí valdría la pena buscar la pizza más económica que puedan encontrar o de este sabor, porque el sabor no va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo, va a ser la misma proporción de ingredientes. Sabemos que en el S&P 500 tenemos que si Apple, que si Amazon, Microsoft, Tesla y muchos otros más. Todos esos ingredientes los vas a tener ya sea si vas a través de un ETF o a través de un fondo mutuo. Y ahí sí podría el rendimiento diferir un poco de acuerdo a cuánto te cobre cada pizzería por hacer eso. Entonces ahí sí vale la pena pues la que te cobre menos. Cuando esto ya no aplica, que es lo que mencionaba antes, pues tal vez en este caso para algo muy común que ya hablamos que es una pizza de pepperoni, pues ahí sí vale la pena buscar lo más económico, pero en otros casos estamos buscando algo muy específico. Tal vez estás buscando una pizza muy especial de quesos holandeses con masa, no sé, ya estoy inventando cosas, pero bueno, no sé si están agarrando la onda. Aquí, pues normalmente para algo súper específico, ahí es más complicado automatizar, ahí buscas algo artesanal. Y pues para algo artesanal seguramente necesitarás un fondo mutuo. En ese caso, ahí sí podrás, pues tendrás que usar un fondo mutuo y también ver si su rendimiento que está generando vale la pena el costo que te están cobrando. Entonces es tomar esto muy en cuenta. No siempre tenemos que usar uno u otro, no es me caso solamente con los ETFs y de ahí no salgo, o solamente con los fondos mutuos. También dependerá que tengas acceso, igual y estás en una ciudad pequeña donde solamente hay 2 pizzerías y todas ellas solamente tienen fondos mutuos, pues ahí no tienes de otra, solamente tienes acceso a eso. Pero si estás en otro sitio donde hay por todos lados opciones por agarrar, pues ya dependerá también cuál es tu fisionomía, que se te antoja ese día o a largo plazo. Entonces, eso es algo importante a considerar. Y ya para cerrar, pues definir cuál es mejor, que es lo que ya estábamos hablando y que siempre es con todo lo de finanzas personales, depende. Ahí es donde siempre sugiero que tengan una charla con un asesor financiero que los va a orientar y definir qué tipo de pizza te va a hacer mejor. Hay veces que tal vez necesites tener más vegetales, tal vez te dice... Ahí es donde, por ejemplo, ese es mi rol, decirles a mis clientes, pues ya también te convendría, o sea, pararle también de pizza y agregarle una ensalada y una sopa también. Es ahí donde ya dependerá qué es lo que estás buscando, porque también comer únicamente pizza no va a ser lo mejor para ti. Es bueno diversificar. Entonces, lo importante es definir cuáles son tus metas, a dónde quieres llegar. Un ETF tal cual no es ni bueno ni malo, es solamente un instrumento de inversión, que es lo que quería explicar en ese video. Y pues como uno lo usa, pues ya dependerá de qué objetivo tendrá cada uno. Espero haya sido útil este video, que sea un poco más sencillo entender, ok, qué son los ETFs, cuál es la diferencia con los fondos. Y si no quedó claro, también díganme para ver si hago un segundo video y tratar de explicar nuevamente. Y dejarme igual sus comentarios, ya sea en YouTube o en WeChat, me los van mandando. También algún otro tema que se les antoje. Y hablando de pizza me empezó a dar hambre. Y pues como siempre nos vemos en el siguiente video. Gracias por suscribirse y por seguir compartiendo estos videos con sus amigos.